Muy buenas noches para todos, espero que se encuentren muy bien, muchísimas gracias por conectarse aquí de nuevo a una nueva transmisión de su revista El Ático. Hoy traemos un tema un poco misterioso, extraño para muchos, también un poco controversial. Es un poco confuso porque, bueno, poco a poco, con nuestro experto del día de hoy, nuestro invitado, iremos como profundizando el tema y esclareciendo un poco más de este tema del contexto que tenemos para hoy. Hoy traemos el tema de Anonymous y tenemos un invitado que pues ya nos ha acompañado en algunas transmisiones, es el padre Ángel Carreño. Él es sacerdote, misionero de la Congregación Sacerdotal Internacional, es facilitador en sanación intergeneracional, realiza rituales de liberación espiritual y también facilitador de grupos y equipos de trabajo. Entonces, bueno, muy buenas noches para todos. Ya veo que acá Dianita Benítez, ¿cómo estás, colega? Buenas noches. María Benco se acaba de unir, buenas noches para ti. Julián Pulgarín Martínez, por favor, me confirman si me escuchan bien, dándome el emoticón de la manito así, si me escuchan bien, por favor. Liz Raya el Piso Arte se acaba de unir, buenas noches Liz, ¿cómo estás? Bueno, hoy tenemos a Ana María Arango, buenas noches. Garzón, Raya el Piso Hernández, Daniel López Aceves.9, buenas noches. Liliana Auseche Castro, se acaban de unir los dos, buenas noches. Liliana Suseche Castro, bueno. Jesús Antonio Campo 201, bueno. Ahí poco a poco se van comunicando, se van conectando con esta nueva transmisión de su revista El Ático, el medio favorito de todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien en esta noche de lunes 8 y 6 de la noche. Hoy trayéndoles un nuevo tema para todos ustedes, es un poco controversial, un poco misterioso. Anonymous vamos a hablar y nuestro invitado es el padre Ángel Carreño. Yayita 5735, buenas noches. Yuyek 94, buenas noches, que también hace parte del equipo de la revista El Ático. Ella pertenece a la compañía Flash Events y pues nos colabora con otro compañero a todo este mundo digital de la parte de la revista El Ático. Bueno, vamos a ver si nuestro invitado ya se conectó. Y ya lo estamos llamando para que se una. Hola, salud. Hola, Buenas padre, buen. noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo me les va? Bien, gracias. Gracias. Bueno, qué pena ahorita tenía unos pequeños problemas de señal y pues no me pude conectar a las 8, pero bueno. Está Pa- bien. El internet está molestando bastante. Padre Ángel, por favor, un saludito a todos a esta hora, por favor. Bueno, muy buenas noches. Saludos a todos los audio y video oyentes que nos acompañan. Feliz pues, de acompañarlos y poder compartir este tema que ustedes me invitan en esta noche a compartir algo pues, de la experiencia y del conocimiento al respecto, ¿no? Bueno, acá Entonces, me pues, dicen que se escucha retorno. yo tengo puestos los audífonos y el micrófono, no sé, Ah, poquito, creo o que soy yo. probamos sin los audífonos, ¿sí? ¿Será? Porque Sí, yo te escucho a ti bien. sí, yo también te escucho perfecto. Espera,
Bueno, acá Diana Lucía Benítez, saludos para Padre Ángel, grato verle y escucharle con ese gran tema que tenemos para hoy. Muchas gracias, Dianita. Fue encantado de contactarte por este medio. Bueno, espérate, yo acomodo mi sonido. ¿Ahí me escuchan bien? Ya no se escucha el retorno. Los invitados me dan un emoticón de la... ¿Me escuchan bien? Si ya lo escuchan, por favor. Bueno. Lucky Card 13. No, retorno a uno. ¿Es padre o...? Sí, yo te escucho a ti, pues se te corta un poquito el audio, pero yo te escucho, o sea, cuando hablas te escucho bien. Bien. No escucho retorno. Ay, Dios mío. ¿Será que pruebo sin? Esperen, pruebo sin audífonos. Bueno, padre, ahí me escuchan. Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Entonces, bueno, padre, hoy tenemos un tema muy interesante y también controversial. Es, vamos a hablar de Bueno, para entrar en esto ya, perdón, se me cae. Padre, ¿quién Anonymous? ¿Qué es este grupo? Bueno, Anonymous como tal es un grupo pues que está inspirado en el anonimato. Básicamente ese es el principio elemental, pues como su nombre lo indica, es estar en el anonimato. Y surge como un grupo de personas en el mundo que pues se juntan por intereses particulares frente a diferentes temas, ¿no? No es que sea un grupo único, pues que haya un tema común que los identifique, sino que básicamente surge como una forma de protesta a nivel mundial frente a diferentes cosas, ¿no? Frente a diferentes aspectos, pueden ser políticos, sociales, económicos, culturales, religiosos, también han tenido ahí temas, se han visto temas también de por medio. Y surge en el año 2003 a partir pues como de una protesta que se hizo pues, basado en otro concepto que es el hacktivismo, como el hacking, el hackeo. Y el hacktivismo pues está enfocado también en Anonymous como una forma de conseguir información que pues en algunos casos es clasificada de entidades de seguridad o documentos de empresas que no los quieren revelar, etcétera. Entonces está un poco asociado a esta parte informática especializada en, digamos, de alguna manera obtener por medio de las redes o del acceso a sistemas de información estos documentos. De ahí posteriormente pues surge todo este tema de Wikileaks y la publicación de documentos que tenían algún tipo de clasificación de seguridad o que algunas empresas, personas o entidades no querían darlos a conocer al público. Claro. Padre, ¿este grupo tiene algún tipo de ideología o de corriente política? Pues está, o sea, la ideología como tal es básicamente como el revelar información que en algún momento dado, los grupos que conforman, porque como son de diferentes intereses, pues consideran que esa información es relevante que esté en conocimiento del público. Es decir, por ejemplo, archivos clasificados del gobierno de Estados Unidos, archivos clasificados de otros gobiernos,
archivos de empresas, pues, de empresas privadas, que pues digamos que entran ahí un poco lo que llamaríamos las teorías conspirativas, que pues, pues según esto pues hay entidades o personas o empresas interesadas en que no se sepa esa información. Entonces, según el interés de cada grupo, si es un grupo, digamos, de personas que están asociadas a intereses políticos, pues de acuerdo a eso se agrupan inicialmente hackers, que son los que se encargarían como de recopilar la información, y luego esto generalmente lo publican pues serían en blogs o en espacios, digamos, públicos, o lo llevan a manifestaciones públicas. Es decir, en el caso, por ejemplo, de la Iglesia de Cienciología en Estados Unidos, hubo una manifestación pública a partir de cierta información que ellos revelaron, y personas que se identificaban con esa idea como de la manipulación emocional y etcétera, que le atribuían a esta iglesia, pues se manifestaron públicamente con la máscara, que es como la imagen que los identifica, ¿no? Claro que esta máscara perteneció a una película que se Pues llamó V sí, de la de Vendetta. B de Ventis, sí. Y Pero pues la máscara tiene una historia un poco de tiempo más atrás. O sea, digamos que se hizo, se restableció como su conocimiento y su difusión a partir de la película de V de Vendetta, que fue en el 1982 que se comenzó a hacer esta película. Eh, la máscara viene de una historia en el Reino Unido, o lo que era Gran Bretaña, en el siglo XVIII, en 1605, entre 1605, que es el siglo XV, y el siglo XVIII. Pero fue a partir de lo que en ese tiempo se denominó la conspiración de la pólvora, y las personas que hicieron parte como de esta manifestación en ese tiempo, que fue ellos pusieron en ese tiempo dinamita a la Cámara en Londres, lo que llamaríamos nosotros acá en Colombia la Cámara de Representantes, como una forma de protesta por el tema político que había en ese momento. Y digamos, la identidad que usaron fue esta máscara, que era heredada de las máscaras del teatro. Si nosotros nos acordamos, hay una máscara con carita feliz y otra con cara triste. Y está sí, generalmente la una al derecho y la otra al revés. Entonces, este movimiento se llama Guy Fawkes. Eh, Ellos usaron la máscara como el símbolo de esa protesta. De ahí ellos celebraban en cierta fecha lo que llamarían la noche de Guy Fawkes. Esta celebración en memoria de esta protesta que se hizo en la Cámara en Londres. Eh, y eso, digamos, tuvo reconocimiento en el Reino Unido, en Inglaterra, más o menos hasta el siglo XVIII, hacia finales del siglo XVIII, porque ya con la difusión más a nivel mundial de la celebración de Halloween, pues digamos que tomó más fuerza el hecho de los disfraces que se usaban en Halloween, y la máscara perdió, digamos, representatividad en ese momento. Y ya fue con esta película pues el ilustrador de la película fue como el que recuperó la máscara como para la película, y ya el grupo la tomó también como un elemento asociado a la protección de la identidad o al anonimato, y se difundió a nivel mundial y se estandarizó para todo el movimiento. Ya como algo, esto es un poco la historia de esta máscara, ¿no? Se llama Guy Fawkes con W. claro. Yo les quiero compartir un poquito de información. Dice, este grupo es la representación del ciberactivismo. Es una comunidad virtual dedicada, bueno, a hackear un poco como la información de instituciones, de gobiernos, van en contra un poco, pues sí, de las violaciones de derechos humanos,
las injusticias que se presentan en la sociedad, ¿no, padre? La organización comenzó en la web, a partir de la publicación y comentarios de los usuarios temas de general en los sitios de Futaba Channel, Matchboard, 4chan, Foro Hackers. En estos comienzos se trataba de visibilizar los virtuales a través de Internet. Luego, la práctica se complementa con participaciones en actos organizados fuera de. Padre, aquí preguntan, dicen que pertenecen a las que no están de acuerdo con y se revelan mostrando público. ¿Esto es cierto, padre? No te escuché muy bien la pregunta. Bueno. ¿Ahí me escuchas? Sí, ahí te escucho bien. Dicen que ese grupo anónimo pertenecen a las grandes que no están de acuerdo con algo y se revelan mostrando públicamente. ¿Esto es cierto, padre? Pues no en su totalidad, porque el grupo es o sea, como tal es un grupo abierto. Las personas que se quieran vincular lo pueden hacer. Es decir, no es un grupo que tenga una membresía específica, ni siquiera, es decir, no se conoce con precisión quién lo fundó, cómo funciona. Es una organización, diríamos, horizontal, donde no hay una jerarquía, no hay unas cabezas visibles en el mundo, sino que, como les decía al principio, son personas que se agrupan por intereses específicos de acuerdo a los temas que a mí o a la persona que se quiere vincular le interesa. Es decir, los que le interesa la ecología, pues seguramente habrán protestas contra Monsanto o estas empresas de manejo de semillas. Al que le interesa el tema de la ecología, pero de los hidrocarburos o el tema del uso de combustibles fósiles, se dedica a ese tipo de información. Eh, digamos que lo que los aglutina en la parte, digamos, no visible es los hackers que consiguen la información o que se dedican a esa labor de buscar la información a través del acceso del nivel, de los niveles de seguridad a estas organizaciones que ocultan la información. Entonces puede estar metida mucha gente de cualquier nivel o clase social. No es o sea, no es un requisito que tengas que ser de determinado grupo social, sino que hay una metáfora que ellos usan mucho, está relacionada con con las bandadas de aves migratorias. Es decir, en esas bandadas hay aves que van como encabezando a rato, en ciertos momentos el vuelo, y cuando se cansan entran dentro del grupo de las que vienen dentro y otras asumen como el liderazgo de la migración. Entonces, Claro. aquí pasa igual, hay hackers pues los hackers, digamos, pueden dedicarse a conseguir la información en cualquier tipo de entidad o empresa, pues de extraerla y consolidarla y publicarla, pero no hay un liderazgo, sencillamente está supeditado al interés de las personas que se vinculan al movimiento, que en general, pues obviamente están en contra de una serie de situaciones que consideran que de alguna manera afectan los derechos de las personas en general. Ese es como y que pues consideran que es importante que las personas sepan o sepamos esa información. Por eso de ahí surgen pues estos tablones o estos blogs que desde el 2003 para acá pues los han ido utilizando, y la plataforma por excelencia que está disponible pues es Internet, ¿sí? Como digámoslo, como un universo libre en el que cualquier persona puede publicar lo que quiera, aunque ellos han sido censurados ya en redes sociales como Facebook, YouTube. Hay censura de material que ellos habían publicado en esas redes particularmente.
Bueno, pero no se sabe. sí, sí, dale tranquilo. Bueno, invito a todos los que están conectados a dejar como sus preguntas para que poco a poco en la charla el padre vaya contextualizando y contestando las preguntas. Bueno, padre, ¿cuál es el lema o la bandera de este grupo, los anónimos? Eh, pues básicamente que el conocimiento es libre, que somos anónimos, somos una legión, no perdonamos, no olvidamos y dicen al final, espéranos. O sea, como que estás expuesto también a, si tienes algo que ocultar, que consideren que es de interés público, pues ellos te ayudan a publicarlo. Es extraño, pues esa palabra, la legión está arraigada a lo cuando, bueno, en lo católico, eso se conoce como legión a la gran cantidad o grupos de demonios. Es Pues, extraño. pues la asociación de esa palabra en el catolicismo realmente viene del concepto militar romano. Porque hay que entender que la iglesia nació como una iniciativa del emperador romano Constantino, ¿sí? Hacia el 325 después de Cristo. Pero tomaron el concepto, ya posteriormente en demonología se tomó el concepto de legión basado en el concepto militar de las legiones romanas. Las legiones podían ser grupos de soldados o militantes que estaban conformados entre 1000, 5000 y hasta 15000 unidades militares. Entonces, por eso se habla, o sea, la legión, digamos que el concepto base sería de por lo menos 1000 entidades en el caso de la demonología, ¿sí? Entonces, de ahí es que surge este concepto de legión, de que somos, o sea, básicamente la metáfora que se usa en este lema es que son infinitas, o sea, no hay un número determinado de personas en el mundo que por su interés particular y su libertad están vinculados a este movimiento. Ese es el Padre, concepto como aplica ahí. me dicen por internet, puedes quitarte los audífonos que hablamos con el sonido ¿Del celular? A ver, porque, no. porque está mucho eco. Hola, Bueno, ¿sí se ahora sí. escucha? Sí, Ah, bueno, perfecto, ahora sí. listo, muy bien. Ok, listo. Eso es lo que sucede con la tecnología. A veces toca con los audífonos y a veces sin, y no hay una explicación lógica. Padre, ¿tú sabes cuál es la diferencia de un hacker entre un hacker y cracker? Pues el hacker ese es la persona que puede entrar, o sea, en cierta forma es la persona que se dedica eh, a acceder a sistemas de seguridad o a proteger sistemas de seguridad. Hay las dos, ¿sí? El cracker es el que es especialista en penetrar los sistemas de seguridad, que de alguna forma también está implicado, eso está implícito dentro de la formación técnica del hacker. O sea, de alguna manera los sistemas de seguridad están basados en unos fundamentos técnicos de contraseñas, de capas de información, de encriptación de información, de equipos de seguridad que se tienen como firewalls, ¿sí? Claves sincrónicas o asincrónicas. Ahí hay una serie de conceptos técnicos que entran a funcionar y básicamente, pues al momento de ingresar a buscar cierta determinada información a una empresa, pues implica el crack, hablas de romper el sistema de seguridad de diferentes maneras, ¿no? Es decir, la parte más frágil muchas veces en los sistemas de seguridad es el usuario final, es decir, la persona que está sentada frente al computador, que fue una técnica que se utilizó mucho en principio en pues con los inicios de Internet,
y que era, básicamente les hacían seguimiento a las personas de las empresas, empezaban a hacerse amigos de ellos, y pues ya en la conversación de hacerse amigos, pues pues generalmente las personas exteriorizamos información y mucha de esta información a veces era sensible, ¿sí? Para la empresa. Entonces tú puedes pagar un antivirus, la plata que quieras para la empresa, puedes pagar el mejor firewall, el mejor sistema de seguridad a nivel de hardware o de software para tu empresa, pero si un usuario tuyo revela algún dato que para el hacker o para la persona especialista en esta parte informática le sirve para acceder al sistema, pues entonces la parte del sistema de seguridad más frágil es el usuario del computador, ¿sí? Al revelar verbalmente información que para él puede parecer inocua o pues no es muy importante, pero para una persona en el contexto de la informática le puede dar pautas o pistas de cómo está configurado el sistema, qué tipos de seguridad manejan, cuáles son como las prácticas de seguridad que tienen, la disciplina y eso. Y con base en ello, pues fácilmente, digamos, en el nivel técnico, pues eso facilitaría el poder acceder al sistema. Otra forma era regalando memorias USB o discos, CDs de programas, en ese tiempo como aparentemente promocionales. La persona lo metía en su computador de la oficina y el sistema, pues la persona veía de pronto un video o un programa o lo que sea, pero el programa instalaba, por ejemplo, un software oculto en tu computador y y a través de ese software ya accedían a la red. O sea, ahí es donde está el tema, de que para el usuario puede estar viendo un video, pero lo que tú no sabes es a nivel informático, a nivel digital, si ese video tiene otro tipo de encriptación de información que al ponerla en el computador, instale software que nosotros llamamos en tecnología stealth o no detectable, ¿sí? Y entonces ahí pues de ahí ha surgido mucho toda esta parte en Internet que hoy conocemos de lo que es el ransomware, el malware, que es software que se instala a veces en los computadores y genera ciertos problemas en el funcionamiento de los equipos, pero usualmente las personas no se dan cuenta sino hasta después de determinado tiempo, cuando el equipo o a nivel del software empieza a funcionar mal, el equipo está lento, etcétera. Y pues esa era, digamos, la forma anterior de hacerlo, cuando no estaban todas las empresas, digamos, conectadas a Internet. Como hoy en día, o sea, todo el mundo y las empresas están obligadas a estar conectadas a la red, pues es, digamos, mucho más factible que este tipo de ataques se den, ¿sí? De hecho, hay uno pues muy significativo en el año 2008. Ellos usaron una forma de generar caída en el sistema de varias empresas, pidiéndole a muchas personas que se conectaran al mismo tiempo hacia esas empresas. Y eso se llama un ataque de negación del servicio. Es decir, por la cantidad de personas que se conectaron, los servicios de la empresa se colapsaron. El servidor de acceso a Internet no tenía la capacidad para sustentar tantos accesos al mismo tiempo. Entonces, son como ataques coordinados que no dañan, es decir, no es para dañar la información, no es para hacer, digamos, un daño físico en la empresa, pero imposibilita en ese momento la operacionalidad a nivel informático de la organización. Entonces, son vulnerabilidades que se tienen de acuerdo a la capacidad que las empresas tengan instaladas en sus servidores, en estos casos. Entonces, pues obviamente eso con el tiempo ha evolucionado, pero asimismo la tecnología y el conocimiento a nivel digital de lo que el usuario final no ve, pues también ha evolucionado en el mundo, digamos, de la informática, de lo que es el hacking, ¿no? O el hackeo. Mira que es irónico
Y eso lo hemos visto mucho en las películas cuando se cae la red de Internet en Estados Unidos y queda todo el mundo, mejor dicho, como si le hubieran quitado la vida, como si le hubieran quitado un miembro fundamental de su cuerpo, no saben qué hacer, todo el mundo se bloquea. Es paradójico vivir en un mundo así, ¿no? Actualmente ya, Dios mío, yo creo que estamos tan dependientes de la tecnología que, Dios mío, llega un momento en que yo creo que no hay internet y todo el mundo colapsa. Claro, en este momento, en este tiempo, pues es complejo, o sea, es una gran herramienta, pero precisamente ahí está un poco el tema de la parte de seguridad informática a nivel personal. Nosotros creemos que porque le podemos poner reconocimiento facial, reconocimiento de voz, huella digital al celular, la malla, clave numérica o alfanumérica con letras, números y símbolos, como que todo está asegurado. Pero ¿quién te cambia la clave si se te olvida? La clave de tu correo, ¿sí? Entonces, hay un software que lo hace, pero ese software fue hecho o sea, detrás de ese software hay personas que lo hicieron en estas empresas como Google o Facebook o cualquier empresa que maneje accesos de membresía por clave. Y en un caso extremo, por ejemplo, si tu teléfono se te llega a bloquear, pues yo le he ayudado a algunos amigos en esos casos, por ejemplo, sobre todo con los iPhone, a veces es necesario comunicarse con Apple, directamente con Apple, para que se lo desbloqueen. Y se lo desbloquean. O sea, tienen acceso a tu información. O sea, el tema de la privacidad. No entendemos que hoy en día, por eso hablamos de que es un medio virtual. O sea, todo lo que esté en un medio virtual, incluida tu privacidad, también es virtual. ¿Ves? Claro. Diana Lucía Benítez te pregunta, ¿qué recomendaciones nos das para el manejo óptimo de nuestros datos e información? Bueno, uno, este principio de realidad, que desde que estamos conectados a Internet, la privacidad es virtual. O sea, existen leyes, ¿sí? La ley de protección de datos y todo ese tema, los acuerdos de confidencialidad de las empresas, o sea, todo eso existe en el papel, ¿sí? Pero la realidad es que el hecho de estar conectados facilita que algo tan sencillo, tú le habilitas la ubicación a tu celular por el solo desplazamiento de tu plan de datos, o sea, las células por las que tu celular se conecte en un viaje, por ejemplo, aquí de una ciudad a otra, tú no estás conectado siempre a las mismas antenas de celular. Tú vas como sucedía con unos buses que eran eléctricos antes, y entonces, de acuerdo a ciertos sitios, pues hay antenas que tú aparentemente estás conectado todo el tiempo. Pero resulta que no es que sí estás conectado, pero tu equipo está autenticándose con diferentes antenas a diferentes servidores en diferentes ciudades. Entonces, con el solo rastreo o la triangulación de esa señal de tu equipo, ya saben dónde puedes estar. Y entonces nosotros peleamos mucho que por este tema de que, pues, una de las teorías conspirativas que nos quieren instalar como un chip digital en el cuerpo. Y pues ya lo tenemos instalado, se llama celular. Porque hay en la parte teórica de Internet o de la parte informática, hay un protocolo que se llama el protocolo TCP/IP, que es el protocolo de transferencia y comunicaciones de Internet, TCP/IP, por las siglas en inglés. Ese protocolo a cada equipo que se conecta a Internet le asigna una dirección de datos, que son 9 números separados en cadenas de A3 por un punto, ¿sí? Y entonces nosotros creemos que tenemos cierto anonimato. No, las empresas, por ejemplo, que ofrecen planes de datos domiciliarios, ellos sectorizan la ciudad con esa misma direccionamiento de Internet. Entonces, por determinada numeración saben que es Teusaquillo, Galerías, ¿sí? Y qué ciudades incluso.
que eso se llaman ya redes y subredes, que es otra técnica de distribución de la información. Wow. Y nosotros al conectarnos a Internet tenemos asignada una dirección única. En el mundo no hay dos direcciones iguales. O sea, cada equipo que se conecta en la tarjeta de red o en el dispositivo de conexión de la red, trae una cosa que se llama la MAC address o la dirección maestra de tu tarjeta de red, de tu celular, de tu computador, de tu tablet. Cada uno tiene un número único que está hecho, o sea, está hecho en caracteres alfanuméricos hexadecimales. Y eso es, o sea, la forma de numeración de eso es infinita. Puedes meter la cantidad de equipos que quieras en el mundo. Pero ese número identifica a ese equipo de todos los demás. No hay dos equipos con el mismo número de tarjeta madre. ¿Ves? Entonces, a nivel tecnológico, como usuarios regulares de equipos electrónicos, no sabemos eso. Y creemos que estamos protegidos. No, o sea, la protección es virtual. O sea, tú digamos, proteges tus datos de que alguien que tú no quieres acceda a tu correo, acceda a información que para ti es sensible en el celular, pero eso es virtual porque si se te bloquea, como les digo, puedes llamar a la empresa en último nivel, a Apple, y Apple te desbloquea el celular. ¿Ves? Entonces, o sea, y no porque tengan tu clave, es porque el software que se maneja a nivel de administración de informática permite que el administrador de informática en una empresa, el gerente de sistemas, tiene acceso a todo, absolutamente a todo. O sea, porque tiene que ser una persona de absoluta confianza para esa empresa. ¿Ve? Claro. Entonces, el software que se desarrolla en ese nivel, él no puede tener la clave del gerente, ni del financiero, ni de nadie. Él tiene, digamos, por su condición del nivel, eso en la parte informática se llama el root, que es como la raíz. Como root, tiene acceso a todo, y no necesariamente con clave. Porque si se le bloquea a alguien, tiene que tener nivel administrativo para poder cambiar la clave o desbloquearla. ¿Ves? Y eso mucha gente no lo dimensiona, y con estos equipos es igual. Claro. Padre, de acuerdo a lo de hace poco, el asesinato de George Floyd, creo que fue el afroamericano en Sí. Estados Unidos, Anonymous no sé, se manifestó algo a raíz de este hecho. Pues yo personalmente no estoy enterado. No, de hecho, es decir, yo no veo noticias regularmente. Entonces, eso fue una cosa como por salud también mía, que yo elegí no ver noticias, entendiendo que muchas y la gran mayoría de cadenas de noticias en el mundo, que es otra de las protestas también que ha hecho Anonymous, la gran mayoría de cadenas de noticias en el mundo están asociadas usualmente al gobierno, ¿sí? Así se declaren algunas muy independientes, pero no, responden a intereses o de empresas privadas o de algunas empresas con alto poder económico. Y entonces, esa ha sido otra de los temas. Te digo, pues, ¿para qué veo información que no es real? Que de alguna manera está manipulada o acomodada al interés particular de una minoría. ¿Ves? Entonces, pues yo personalmente me enteré de la muerte del señor Floyd, pero yo no he estado pendiente de otras manifestaciones como tal de esto, ¿no? Y el tiempo tampoco me da mucho para estar ahí. Ok. Padre, lo que publica Anonymous es 100% confiable. Bueno, yo sé que tú dices, y bueno, yo por ejemplo, que estoy estudiando comunicación social y periodismo, nosotros sabemos que existen las fake news, ¿no? Ahorita Sí. es muy manipulable la información. Hay empresas que hasta pagan por información que no puede ser real, pero por el simple hecho de comercializarla, perdón, pues ya la dan por hecho, y como es tan sonado la información, pues ya la gente lo da por hecho, ¿no? Pero ¿tú crees que Anonymous
¿Es 100% confiable la información que ellos Pues publican? uno de los, es decir, uno de los protocolos que ellos tienen es que la información se publica tal cual la extraen. O sea, no le hacen filtración. Los documentos digitales que publican, los publican tal cual los encontraron en los archivos de los que los extrajeron. Entonces, Claro. es un acuerdo de que la información, por lo menos ese tipo de información que se extrae y que se desclasifica y se publique tal cual como fue encontrada, sin manipularla, sin modificarla. Entonces, basado en esa prerrogativa, pues se podría decir que ellos son leales a ese principio, de publicar la información tal cual la encuentran. Ok. Pues Bueno, obviamente surgen estos otros movimientos, ¿no? De personas o contramovimientos, contratados o no por entidades pues asociadas al poder o a los poderes económicos, que hacen, que puede ser estos fake news, modifican información con el fin como de generar la duda en la gente de cuál es la información real, si la de los fake news o o la de Anonymous, por ejemplo. Pero igual pasa con los memes, o sea, nosotros hemos visto en los memes se publican muchísimas cosas y empezamos a difundir cualquier cantidad, o sea, de WhatsApp en WhatsApp, ¿sí? Que fue una cosa particular que yo atendí hace poco, de un señor católico que publicó una imagen del hospital, de la clínica Reina Sofía, de que había habido una aparición de la Virgen. Y resulta que la cayó, o sea, y empezó a correr eso y eso se regó. A mí me generó como cierta duda, porque yo he ido a la Reina Sofía en ocasiones anteriores, conozco la capilla y la foto, y digamos tenía esa imagen que publicaron y que difundieron, yo la tenía más o menos en mi mente, pero era un reflejo de una imagen que hay en la capilla que se refleja en el vidrio y entonces genera como un espectro, pareciera un espectro. Y eso se regó y todo el mundo que con el milagro, que un milagro en la Reina Sofía y no sé qué. Entonces me puse a rastrear la fuente original de quién tomó la foto y la persona que tomó la foto hizo la aclaración de que era un reflejo del vidrio. Pero la persona que difundió después la otra información quitó esa parte de la aclaración de la fuente original. ¿Ves? Y así sucede con infinidad de cosas. Dicen algo malo de ti y eso se riega. Y yo le hacía la crítica a esta persona porque yo me puse en contacto con la página de él y le dije, ¿tú crees que si tú publicas una corrección a esa información, va a tener la misma difusión en el mismo tiempo a la misma cantidad de personas de lo que ya está regado? Para desvirtuar la manipulación de esa información, porque regarla eso lo hacemos rapidito, pero generalmente la persona recibe la corrección de la información y dicen, ah, era falso, y la deja ahí, esa sí no la replica. ¿Ve? Y así pasa con muchísimas cosas. ¿Mm? claro. Yuyek94 dice, ¿quién fue Jeffrey Epstein y qué relación tenía con Donald Trump, según Anonymous? Es que, por eso te digo, yo no estoy, es el hecho de que conozca el funcionamiento, mi enfoque, por ejemplo, particular es en informática, porque yo trabajé hasta hace 18 años en seguridad informática y criptología, ¿sí? Entonces, mi conocimiento está muy enfocado a la parte técnica de la informática y mi centro siempre fue poderle explicar al usuario final los riesgos y las posibilidades que tiene el uso de la tecnología informática. ¿Ves? Okay. Que es esto en lo que yo me enfoco. Pero el hecho de que conozca cómo funciona este movimiento, eso no quiere decir que conozca todos los frentes de ecología, de política, de economía. Es decir, sería imposible abarcar todo ese nivel y menos en mi caso, por ejemplo, este tema que están diciendo es político. Yo por ese lado no me conecto mucho. ¿Ves?
Padre, acá dicen Portela.Marlon es un magnate. Y déjame de pronto esclarecemos un poquito ese punto. Yo Claro. leí a raíz del asesinato del afroamericano George Floyd en Minneapolis intervinieron la radio de la policía. Entonces el mensaje de Anonymous fue: saludos ciudadanos de los Estados Unidos. Este es un mensaje de Anonymous. Los oficiales que matan personas y cometen otros crímenes deben rendir cuentas de igual que todos nosotros. De otra manera, creerán que tienen una licencia para hacer lo que quieran. Ujú. Entonces, después dicen, en repudio de las medidas tomadas por el presidente estadounidense por los disturbios y saqueos que hay en distintas partes del país por la muerte de Floyd, Anonymous prometió darles batalla. En represalia por lo sucedido, amenazaron a Donald Trump. Difundirían información que lo vincula con la red de explotación sexual infantil del Ujú. magnate Jeffrey Epstein. Imagínate eso. Claro. Y Anonymous no se ha manifestado sobre el Área 51 o el fenómeno OVNI. Pues hay grupos que lo han hecho. Es decir, pero digamos que toda esta información, o sea, toda la difusión de información que hay hoy en día alrededor de esto que parecieran mitos, pero que también ya las mismas entidades del Estado se han encargado como de sacar información o desclasificar archivos, pues de alguna manera le quita, digamos, relevancia como como a las publicaciones previas, ¿no? Porque con el tiempo, es decir, en el momento que salen, pues tienen una fuerza, tienen un impacto, pero hay una serie de cosas que con el tiempo van perdiendo como importancia se salen a la luz como las famosas teorías conspirativas, o sea, que sigue siendo todavía un tema no claro si existe realmente el Área 51, pero el sitio existe físicamente, o sea, está militarizado. Hay mucha información de que pareciera que eso es un búnker que está construido hacia abajo por kilómetros, que no es visible sobre esa zona. Que, bueno, hay una cantidad de información ahí que realmente de dedicarle atención a eso o desgastarse tratando de comprobar cuando hay otra gente que tiene muchísimos más recursos para tratar de ocultar y mantener eso bajo un velo de duda, porque ni es cierto ni es falso, sino que se mantiene la atención del público en ese aspecto, en que Claro. será cierto, pero no hay una posición determinada. Hay personas que dicen haber trabajado allá, exmilitares, que tuvieron contacto con las naves espaciales, que ayudaron a hacer incluso ingeniería inversa, o sea, a sacar tecnología de esas naves y tratar de, con eso, mejorar nuestra tecnología, lo cual podría ser evidente, es decir, el desarrollo tecnológico digital nuestro realmente tiene unos 60 años, desde la evolución de los transistores, que eran como los primeros dispositivos eléctricos, y luego pasaron a ser los microchips, pero fue un salto impresionante pasar del transistor al microchip y a programar microchips. Entonces, basado en esa evidencia tecnológica, podríamos decir, claro, para que un planeta como el nuestro en menos de 100 años esté interconectado en todas partes, ya hayamos salido al espacio exterior, haya satélites de órbita y todo este tipo de equipos, en menos de 100 años, cuando evolutivamente en 150.000 no había todo eso, pues es un salto cuántico casi que instantáneo, fue como un chasquido de dedos en un momento, ¿ves? Y llegar Claro. a esto que lo que les decía, todo esto que tenemos en el celular hoy en día, los celulares que todos tenemos en la mano son más potentes que el primer computador que yo tuve, ¿ves? Claro. Y adicional tienen diferentes mecanismos de seguridad de la información, que es como si tú llevaras una empresa en la mano.
porque en la empresa se hacía copia de seguridad de la información, se protegía con clave, se hacía backup, tenía acceso al correo, tenías acceso a los documentos en cualquier parte, podías compartir información, enviar y recibir información, y fuera de eso tienes diferentes formas biométricas, es decir, huella digital, reconocimiento facial, reconocimiento verbal, eso es de una empresa. Tú tienes todo un protocolo de seguridad instalado en tu computador, en tu computador o en tu celular o en la tablet. Eso era tecnología exclusiva para empresas. ¿Ves? Ahora la llevas en la mano. ¿Mm? Claro, padre. Padre, y en cuanto, es que Anonymous hackeó la cuenta del Vaticano y publicó una lista de sacerdotes que, pues, estaba detallada sobre los crímenes y abuso sexual que cometieron, ¿no? Tú, desde tu punto de vista, desde tu profesión como sacerdote, de tu credo, ¿tú qué piensas sobre eso? Pues personalmente, es decir, yo no soy sacerdote romano, acá hago esa aclaración, la iglesia es la iglesia católica romana. Yo hago parte de una iglesia católica no romana, y en el mundo existen 24 iglesias de tradición católica no romana. La diferencia elemental es que no estamos en comunión con el Papa, y el celibato para nosotros es opcional, o sea, nosotros nos podemos casar si queremos, y el que quiere ser célibe lo es. Entonces, este tema de estos escándalos de pederastia, abuso de menores, y escándalos que ha habido también de homosexualismo dentro de la iglesia, que fue un caso aquí en Bogotá de 2 sacerdotes que ellos, después se descubrió, a ellos los asesinaron, pero después se descubrió que básicamente ellos 2 eran amantes y que se habían contaminado con VIH, y que para evitar el escándalo en sus parroquias, pues pagaron a un sicario para que los asesinara y pareciera un asesinato. ¿Ves? Pero luego descubrieron como todo el tema. Entonces, yo en mi caso estuve con comunidades romanas hasta cierto momento formándome, pero no quise ordenarme precisamente porque me di cuenta de esas cosas. Y yo decía, si esto es ser sacerdote, no, eso no es lo que yo quiero. Yo no me quiero ir a dañarle la vida a una persona porque no sé manejar mi sexualidad, porque mucha la formación sexual en el aspecto del celibato, la persona entra con buena intención, es lo que yo me doy cuenta, pero dentro de los seminarios, o por lo menos los que yo conocí, cuando yo hablaba de mi líbido o de mi deseo sexual, me decían, vete al oratorio y pídele a Dios que te quite eso. O sea, no había una educación sexual para el sacerdote, no hay un aprendizaje para manejar la energía sexual. Entonces, en mi caso fue ya como misionero que yo empecé a conocer a budistas, a hinduistas, y me enteré que ellos tenían técnicas para manejar la energía sexual. Pero eso pero eso fue ya por inquietud mía y no siendo sacerdote romano, ¿ves? Entonces hay mucho en ese aspecto, y basado en eso, pues muchos muchachos que entran son chicos de estratos sociales bajos, y vienen con la buena intención de servir, pero también vienen con la intención muchas veces de poderle dar una mejor posibilidad económica o social a su propia familia, de poder ayudar a su familia desde el sacerdocio con recursos económicos y eso. Entonces, muchas veces el tema vocacional no está claro, y el ser sacerdote se vuelve como el estar vinculado a una institución que de alguna manera te sostiene económicamente, que esa es otra diferencia que nosotros tenemos. Nosotros no dependemos económicamente de la iglesia, nosotros tenemos profesiones alternas. En mi caso, pues yo todavía hago algunas cosas de informática y soy psicoterapeuta, y mis ingresos provienen de eso. Entonces, en el caso de la iglesia romana, pues ellos dependen de la ofrenda en general que la gente dé para el sostenimiento de los sacerdotes. Entonces, ahí es a veces complicado para algunos cuando quieren retirarse y no tienen dinero para poderlo hacer, porque no hay una vinculación, no hay un retroactivo, no hay estos parafiscales
de tus cesantías, a ti no te pagan cesantías en la iglesia. O sea, porque no estás vinculado laboralmente, ¿ves? Entonces hay una serie de cosas ahí que entran dentro de esto y a mí me parece sano que eso salga a la luz, pero también es necesario, que yo vengo trabajando eso en grupos, en círculos de hombres hace 5 años, con el tema de masculinidad, sexualidad, afectividad en los hombres, porque nosotros tampoco nos preocupamos mucho por formarnos en esos aspectos, ¿sí? Entonces la sexualidad, seamos sacerdotes o seamos laicos o creyentes o personas de cualquier creencia, muchas veces tampoco sabemos manejar ni la parte afectiva, ni la parte emocional, ni sexual, sin necesidad de ser sacerdote. Entonces hay violencias, hay abusos, y todo esto sucede socialmente. Pero sí es importante que haya una investigación más a fondo y una evidenciación de las personas que han recurrido a este tipo de prácticas, y que por lo menos ya con la denuncia pública, pues las personas pues tengan mucho más cuidado en quién confían sus hijos o los niños pequeños, ¿ves? En estos casos, que aunque vaya a una parroquia o esto, dale unas pautas a tu hija o a tu hijo para saber decir que no. Dale unas pautas de confianza, porque paradójicamente muchos niños o jóvenes se abstienen de revelarle esta información a los padres, porque si le dicen los padres los regañan o los castigan. O sea, no se genera confianza para decir, sino que se genera miedo y la persona no expresa. Entonces, ¿qué pasa en nuestras relaciones, en nuestros vínculos? Que un hijo no te tiene confianza para decirte, mira, me pasó esto. Y si tú eres una persona autoritaria, agresiva o dominante, pues no se te va a acercar a decirte, lógicamente. ¿Ves? Entonces, en estos casos a mí me parece sano que salga a la luz este tipo de situaciones, entendiendo por eso el tema de que decía al principio. Hoy creemos que intimidad es el derecho a tener cosas protegidas u ocultas con contraseñas, las que sean. Pero para mí a nivel personal de las relaciones interpersonales, intimidad es no tener nada que ocultar, que yo pueda ser contigo la persona que soy. En el mundo digital, claro, es necesario que yo proteja mi información. Pero en la parte personal, sí, ¿para qué tener secretos? Pero se nos volvió también una costumbre. Te casas con una persona, se supone que vas a compartir toda la vida con esa persona y ambos tienen secretos. Entonces, ¿eso qué es? Eso no es confianza. Ahí no hay intimidad. Puede haber genitalidad en la parte sexual, pero la intimidad va mucho más allá, que es yo puedo confiar en que siendo quien yo soy, tú me recibes como yo soy. Lo cual no quiere decir que si soy violento te tengas que aguantar eso. No, por lo menos manda a tu pareja a un curso de trabajo de la ira o a una terapia para el manejo de la ira. Pero no, en ninguna parte de la ceremonia o el ritual matrimonial dice que el hombre o la mujer tienen que soportar maltrato, castigo o violencia. Ahí no dice eso. Claro. Padre, es que, bueno, veo que ya la hora se nos pasó. Te quería preguntar si de pronto tendrías 15 minutos, media hora más, no sé. El tiempo que necesites, el tiempo que quieras. No hay Entonces, problema. hagamos una cosa, finalicemos esta emisión y nos volvemos a comunicar para de pronto hablar un poquito más. ¿Listo? Perfecto. Bueno, aquí los esperamos, no se nos vuelen. Ok, ya nos vemos.